Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor Hermanos, viendo aquí a nuestros niños aquí enfrente, me gustaría hacerles unas preguntas. ¿Qué tienen de especial, hermanos? Estas personitas que de manera natural, salvo algunas extrañas excepciones, nos sentimos movidos a amarles y a cuidarles aún por encima de nuestra propia integridad. ¿Cuántas veces, hermanos, usted como papá se ha sacrificado para darle algo a su hijo? ¿Qué tienen de especial, hermanos, que hacen que estemos dispuestos a todo con tal de evitarle sufrimiento? ¿Por qué nos causará, hermanos, mayor furor o indignación cuando escuchamos de algún delito dirigido a los niños? Personalmente, hermanos, creo que esto sucede porque aunque es muy posible que ya lo hayamos olvidado, hermanos, en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos niños, ¿no? Y es muy fácil que nos identifiquemos con ellos, reconociendo, hermanos, que los niños son personitas débiles y totalmente dependientes. En lo personal, hermanos, yo conocí lo que era amar a alguien de manera incondicional, aún sin ni siquiera conocerlo, cuando tuve por primera vez a mi hijo entre los brazos. Y estoy seguro que usted ha experimentado eso.
A partir de ese momento, mis hermanos, supe que haría cualquier cosa por el bienestar de mi hijo, por el cuidado de mi hijo. Y sin ser creyente, hermanos, sin ser cristiano, en mi ignorancia, yo sabía que el camino del Señor era lo mejor. Y recuerdo, hermanos, que sin ser creyente, hablé al cielo y dije: Señor, ayúdame a instruir a mi hijo en tus caminos, porque yo sabía que eso era lo mejor. Y sin duda alguna, hermanos, Dios tiene un afecto especial con los niños, ya que estos reflejan con mayor facilidad el carácter de Cristo. Pues fue el mismo Jesús quien dijo: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Identificándose, hermanos, de manera muy especial con los niños. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Amén. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tener la increíble bendición de poder abrir tu palabra, Señor, con libertad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos al mismo tiempo, Padre, que nos ayudes, que abras nuestra mente y nuestro corazón, que el Espíritu Santo, Señor, sea aplicando tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a aprender de tu palabra, Señor, y ser hacedores de tu palabra también. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén. Hermanos, en el pasaje paralelo que acabamos de leer en Mateo, tiene un pasaje paralelo en Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 34, donde dice que Jesús llegó a Capernaum y que cuando estuvo en la casa le preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué discutían entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Estaban discutiendo, hermanos, los discípulos, estaban discutiendo entre ellos quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lejos de perder la paciencia, les enseñó una gran verdad. Y Jesús tomó a un niño para ayudar a sus egocéntricos discípulos a captar la idea. Están ahí en Mateo, ¿verdad? 18, 1 y 3 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué les dijo el Señor, hermanos? Si no os volvéis, ¿y qué más? Y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Según el pasaje, hermanos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Volvernos, ¿no? Es decir, volvernos a Dios.
renunciando, hermanos, a nuestra antigua manera de vivir y entregándole a Cristo nuestra vida en arrepentimiento y fe. Y esto, mis hermanos, es necesario tanto para niños como para los adultos. Los niños también necesitan escuchar el Evangelio, hermanos. Los niños también tienen que entregarle su vida a Cristo para obtener salvación. Pregunta, hermano. Pregunta seria, crucial. ¿Le has compartido el Evangelio a tus hijos? Amén. Debemos entender, hermanos, que estamos tratando con un ser humano que necesita escuchar el Evangelio y ser salvo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordando que es un alma corrupta por el pecado, hermanos, y que por consecuencia el mal está en su corazón. Aún de nuestros niños, hermanos. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿No es verdad, hermanos, que ninguno de nosotros nos tomamos el tiempo para enseñarle a mentir a nuestros hijos? Mas sin embargo, como niños, ¿mienten o no mienten? ¿Verdad que sí? No les enseñamos a nuestros hijos, hermanos, a ser envidiosos. Mas sin embargo, ¿son envidiosos a veces? ¿Verdad que sí? No les enseñamos a nuestros hijos a pelear, pero a veces pelean. Porque tienen la inclinación al pecado, hermanos. Hay pecado en el corazón de los niños. Ilustrando un poquito esto, hermanos, no sé si ya les he platicado anteriormente. En una ocasión, estando en Guadalajara, llegué del trabajo y ya él estaba bien chiquito, ya él tenía como unos 5 o 6 años, no recuerdo, pero ya estaba aprendiendo a escribir su nombre. Y cuando llegué a la casa, hermanos, estaba la sala y desde la sala se veía la cocina y ya ve que el refrigerador normalmente perdónenme, me trabé, va para atrás, lo editas. Normalmente, hermanos, el refrigerador es grande y blanco. Cuando volteé a la cocina, obviamente me llamó la atención que vi escrito ahí, todo chueco, todo mal escrito, Yael. Y lo vi, hermanos, y créanme, que no me dio coraje, no me enojó, no me hizo enojar, de verdad. Dios sabe, hermanos, que hasta ternura me dio ver su nombre escrito ahí en el refrigerador. Pero bueno, tenía que dejar un precedente, ¿no? Tenía que decirle: a ver, hijo, esto no lo puedes rayar, los muebles no se rayan, para eso están estas cosas. Tenía que decirle, ¿no? Tenía que llamarle la atención, explicarle que no era para rayar. Bueno, le hablé y le dije: oye, hijo, ¿por qué rayaste el refrigerador? ¿Qué creen que me dijo ya él, hermanos? No, papi, yo no fui. Yo no lo rayé. Hijo, pero tú escribiste ahí, es tu nombre, hijo. ¿Quién lo escribió? Fue Mateo. Mateo estaba chiquitito, hermano, no sabía ni agarrar un lápiz, yo creo. Pero Yael, está tu nombre escrito aquí, hijo. Tú fuiste. No te voy a regañar. ¿Por qué escribiste eso ahí? No, papi, yo no fui. Y de ahí no lo saqué, hermanos. Y si no lo iba a disciplinar, hermanos, por haber rayado el refrigerador, sí tuve que regañarlo, que disciplinarlo por echar mentiras. El pecado, hermanos, esa inclinación a mentir, a envidiar, y eso está en el corazón del muchacho. Por lo tanto, hermanos, es importante saber que las personas encargadas de enseñarles la palabra de Dios, de compartir el Evangelio a nuestros hijos, es de nosotros los padres, hermanos. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de las maestras, es la responsabilidad de los padres, enseñar, instruir
y compartir el evangelio a nuestros hijos. Entendiendo esto, hermanos, entendiendo que la salvación es de Jehová y que es prerrogativa, es un derecho exclusivo del Espíritu Santo aplicar el evangelio en el corazón de cada creyente. Pero es innegable que nosotros tenemos una responsabilidad como padres y es compartirles el evangelio. Amén. El evangelismo, hermanos, comienza por nuestra casa. Y ya lo veíamos en la clase. El evangelismo comienza por nuestra casa. Lo segundo, hermanos, que tenemos que hacer según el pasaje, ¿qué es, hermanos? Es volvernos, y el otro es hacernos, ¿cómo? Como niños. Mientras que la grandeza del mundo, hermanos, se percibe a través de la autoridad, del dominio que ejerce alguna persona, en el reino de los cielos es totalmente diferente. El mandamiento es ser como niños. ¿Ok, hermanos? Es ser como niños, no ser infantiles o tener actitudes infantiles. Es ser como niños, es una gran diferencia. Una actitud infantil sería como los discípulos que discutían entre ellos asuntos insignificantes. Tenemos que hacernos como niños. Y me gustaría, hermanos, dar por lo menos 3 características que podemos encontrar en los niños que necesitamos aplicar en nuestra vida. Punto número 1, hermanos, los niños confían. Los niños confían. Y recuerdo, hermanos, cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años, comencé con la inquietud de querer aprender a andar en bici. Y obviamente esto era un proyecto que involucraba a mi papá, ¿no? Y lo que recuerdo, hermanos, era que era una bici grande, donde apenas alcanzaba los pedales. No podía sentarme y darle al mismo tiempo, tenía que darle paradito. Y cuando estaba aprendiendo, hermanos, pues yo me subí a la bici. Y si ustedes son papás y han enseñado a sus hijos a andar en bici, ¿cuál es la tarea del papá, hermanos? Detener a los niños, ¿no? Agarramos el asiento y ahí vamos atrás corriendo de ellos, atrás de ellos, ¿sí o no? Pues esa era la tarea de mi papá, hermanos. Y recuerdo, hermanos, que por varios días ahí estaba yo dándole, emocionado, y mi papá llegaba del trabajo y yo, papi, vamos a la bici. Y me subí a la bici y ahí va el pobre viejo atrás de mí con el agarrado del asiento, hermanos, por varios días. Y en una ocasión, hermanos, ya iba en una bajadita, no muy pronunciada, era una bajadita, y empecé a darle y agarré confianza, hermanos. Y empecé a darle y iba bien, bien firme, hermanos. Y dije, papi, suéltame. Apá, suéltame. Apá, suéltame. Y de repente escuché a lo lejos, hermanos, ya te solté. Hermanos, volteé para atrás y cuando vi que mi papá no estaba sosteniendo la bici, ¿qué creen que pasó? Azotó la res, hermanos. Por allá volaron los dientitos de leche. Pero ese día, hermanos, me di cuenta que ya no estaba, el punto era que yo confiaba en mi papá y que yo sabía que me iba a soltar en el momento prudente para hacerlo. Por varios días sujetó la bici hasta que se dio cuenta que era el momento de soltar. De igual manera, hermanos, es necesario que nosotros confiemos en Dios. Tenemos que estar seguros que Él está detrás de nosotros sujetando el asiento, que no permitirá ninguna situación en nuestra vida que no podamos soportar. Abra su Biblia, por favor, en Isaías 41:10.
Isaías 41, versículo 10. Amén. ¿Qué dice nuestro Señor, hermanos? Todos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios es bueno, hermanos, y no va a permitir que vivamos algo que no podamos soportar. Él está deteniendo el asiento, hermanos, y Él sabe también cuándo es prudente soltar. Es necesario confiar en Dios como un niño, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer. Descansar en su poder, en la grandeza de su salvación, en su misericordia y en su justicia. Si confiamos en Dios como un niño, hermanos, seremos grandemente bendecidos por nuestro Señor. Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Amén. Jeremías 17, versículos 7 y 8, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con los que confían en el Señor? Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Qué va a pasar, hermanos? Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Para todos aquellos que confían en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor, hermanos, como un niño, dejando bien parado a nuestro Señor. Porque eso pasa, hermanos. ¿A poco no es cierto que cuando, por ejemplo, cuando un niño están en las albercas y un niño está parado en la orilla de la alberca y el papá desde adentro le dice, ven hijo, aviéntate, yo te atrapo? ¿Han hecho eso, hermanos? Creo que todos hemos hecho eso, ¿no? Aviéntate. ¿Qué pasa si el niño no se avienta, hermanos? Toda la gente que está alrededor de que no confía en su papá, ¿no? Qué gacho. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando el niño cierra sus ojos con miedo y todo, se avienta a la alberca, confiando plenamente en su papá. ¿Qué piensan todos los que están viendo, hermanos? Confía en su papá, ¿no? Hermanos, cuando nosotros confiamos en nuestro Señor, eso mismo pasa. La gente se da cuenta que confiamos en el Señor y eso glorifica a nuestro Dios. Confiemos en nuestro Señor, amén. Cuando se trate de confiar, confiemos como niños. Punto número 2, hermanos. Los niños perdonan. Los niños perdonan. Personalmente, hermanos, es una de las cosas que más me asombran de los niños. Es la capacidad y facilidad que tienen para perdonar. Porque sin duda alguna no hay amargura en su corazón. ¿Qué pasa con dos niños, hermanos, que están jugando y de repente se enojan y se empiezan a pelear entre ellos? Incluso se empiezan a agredir físicamente. ¿Qué pasa con esos niños, hermanos? Y luego se meten los papás también y se hace un pleito ahí grande. Es pleito de niños y pleito de grandes. ¿Qué pasa, hermanos, a las 2 horas con los niños? ¿Qué están haciendo los niños? Jugando otra vez, ¿no? Bien compas, abrazados los niños. ¿Y qué pasa con los papás? Se rompió una amistad ahí. Porque no son como niños, hermanos, no son fáciles de perdonar.
¿Ha visto ese fenómeno, hermanos? Alguien dijo, el perdón nos parece un valor y una decisión loable, una decisión honorable hasta el día que tenemos algo que perdonar. Una vez más, el perdón nos parece un valor y una decisión loable, honorable, hasta el día que nosotros tenemos que perdonar. En pocas palabras, hermanos, el perdonar no es algo sencillo para los adultos. Tenemos la tendencia a tomarnos todo tan a pecho y anidamos orgullo y resentimiento en nuestro corazón, hermanos, como adultos. Y hermanos, perdónenme que use tantos ejemplos personales, pero de verdad cuando estoy estudiando y veo una ilustración, pues creo que les ayuda a entenderlo un poco mejor. Soy el mayor de 3 hermanos, de 3 varones, y crecimos como cualquier grupo de hermanos, hermano, como perros y gatos. Nos peleábamos cada 2 horas, hermanos, sobre todo con mi hermano, el que sigue de mí, le llevo 2 años. Lo amo con todo mi corazón, hermanos. Es mi mejor amigo, pero peleábamos todo el tiempo. Y nos hacíamos llorar mutuamente, ¿no? Nos hacíamos enojar y nos peleábamos. Pero cuando alguien más peleaba a nuestros hermanos, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Cómo nos ponemos? Nomás yo lo puedo pelear, ¿no? Nomás yo lo puedo regañar. Bueno, hermanos, como niños peleábamos todo el tiempo, pero pasaba a ser realidad. A las 2 horas ya estábamos otra vez jugando y perdóname, hermano, y perdóname. Y ahí estábamos otra vez, hermanos. Cuando crecimos, hermanos, antes de casarnos, ya siendo adultos, nos llegamos a pelear y llegamos a durar 8 meses sin hablarnos. Viviendo en la misma casa, llegamos a durar 8 meses sin hablarnos. Lo amo con todo mi corazón, es mi mejor amigo y duramos todo ese tiempo, hermanos, sin perdonar. Ahora quiero pensar que no nada más yo. He sabido, hermanos, de matrimonios, esposos, que viven juntos, duermen en la misma cama y duran meses sin cruzar palabras, por no saber perdonar. El perdón, hermanos, es algo que nos cuesta trabajo. ¿Qué tal en la iglesia, hermanos? ¿Se da? ¿Han visto eso? Pleito entre hermanos en Cristo, que cantan, alaban, adoran a Dios, pero no se hablan con su hermano en Cristo. Desgraciadamente me ha tocado ver ese cuadro, hermanos. Gente orgullosa, resentida, que no sabe perdonar. Y se olvidan, hermanos, que en alguna ocasión ya fueron perdonados. Ellos fueron perdonados por Cristo. Cuando se trate de perdonar, hermanos, tenemos que perdonar como niños. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo tenemos que perdonar, hermanos? Así como Cristo nos perdonó. Ahora, hermanos, ¿se te hace difícil perdonar a tu hermano? ¿Qué tal perdonar a tu enemigo? ¿Qué tal perdonar a alguien con el que no te llevas bien? Que te ataca, que te agrede, que te ofende. ¿Recuerdan, hermanos, cuáles fueron las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando sus manos estaban siendo clavadas en la cruz por sus verdugos? ¿Qué dijo Jesucristo, hermanos? Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Intercedió, hermanos. Sin duda alguna Jesucristo los perdonó. Y el mismo caso, hermanos, cuando Esteban era apedreada por una turba de hombres rabiosos, hermanos. ¿Qué hizo Esteban? Hechos capítulo 7. ¿Qué hizo Esteban, hermanos? Emulando a su Señor Jesucristo, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Es difícil perdonar, hermanos, a un enemigo, pero tenemos que perdonar. Hace poco, hermanos, supe el caso de un hombre llamado Ridgway en Estados Unidos. Este hombre se llamaba Ridgway y era un asesino serial. Había terminado con la vida de 48 mujeres. 48 mujeres, hermanos. Este hombre hizo un trato con la fiscalía, brindando información sobre sus víctimas para que pudieran localizar los restos de estas mujeres. Y haciendo esto, hermanos, evitó un juicio y evitó la pena de muerte. Pero cada vez que el juez le decía: señor Ridgway, ¿cómo se declara del cargo de homicidio del caso número 1? El inmutable, hermanos, decía: culpable. ¿Cómo se declara del cargo de homicidio del caso número 2? Culpable. ¿Cómo se declara del cargo de homicidio del caso número 3? Culpable. 48 veces le preguntaron, hermanos. 48 veces dijo culpable. Ni se inmutaba. Había una frialdad, hermanos, en su cara. Parecía que no había ni un rastro de culpa o arrepentimiento en la expresión de Ridgway. Y de verdad, hermanos, estaba viendo el video y no lo podía creer. Y tampoco lo podían creer los familiares, hermanos, de las víctimas, que tuvieron la oportunidad de decirle unas palabras al asesino el día que lo sentenciaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Ridgway, hermanos, se sentó con expresión inmutable, fría, mientras los parientes lo maldecían y se burlaban de él. Una mujer enojada decía: es un animal, espero que tenga una muerte larga, agonizante y cruel. Y se veía, hermanos, cómo se le desencajaba la cara de odio a la familiar. Otra mujer dijo: va a ir al infierno y ahí es donde pertenece. Pero Ridgway, hermanos, se mantenía frío y sin expresión. Pero luego, hermanos, la fachada sin emoción se quebró cuando el padre de una de las víctimas apareció para sorprenderlo con una dosis de bondad. Este padre le dijo, hermanos, sus palabras literalmente fueron estas: señor Ridgway, hay gente acá que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Aun cuando ha hecho difícil que viva según lo que yo creo, porque ha llevado ha llevado al límite mi fe, pero mi Dios dice que debemos perdonar. Señor Ridgway, por mi parte, usted está perdonado. En ese momento Ridgway se quebró, hermanos, y empezó a llorar, porque estaba preparado para todo, excepto para el perdón. Perdonar no es fácil, pero es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tal vez usted lo ha dañado a alguien, lo ha hecho sufrir, lo ha lastimado, pero usted debe de soltar, debe de saber perdonar. Amén. Cuando se trate de perdonar, perdone como niño.
Y por último, hermanos, los niños son totalmente dependientes de los padres. Lo más normal es que como seres humanos, hermanos, nacemos totalmente dependientes de nuestros papás. Dependemos totalmente de todo de nuestros papás. Para alimentarnos, ¿quiénes nos alimentan, hermanos? Nuestros papás. Para trasladarnos cuando son chiquitos, para trasladarnos de un lado a otro, ¿quiénes nos llevan? Nuestros papás. Para la protección ni se diga, hermanos. Los bebitos cuando son recién nacidos no se pueden proteger ellos mismos, hermanos. Son los papás los que se tienen que preocupar por poner la cuna y poner una telita, una malla, no sé cómo se llama esa cosa que le ponen, un velo, no sé, para que los insectos no piquen al bebé, ¿no es cierto? Porque ni siquiera pueden espantarse un zancudo, un mosquito. Son totalmente dependientes de los papás. Y es normal, hermanos, que conforme van creciendo, conforme van madurando, van adquiriendo independencia de sus papás. Cada vez conforme van creciendo dicen, no mami, yo puedo solo, ¿sí o no? A ver hijo, ¿te ayuda a amarrarte las agujetas? No, yo puedo solo. ¿Verdad que sí? Y conforme van creciendo, hermanos, se van haciendo cada vez más independientes. Bueno, hermanos, como hijos de Dios, tiene que pasar totalmente lo contrario, o pasa totalmente lo contrario con nosotros. Llegamos a Cristo siendo totalmente independientes de Él, pero conforme vamos creciendo y vamos madurando, cada vez más nos hacemos dependientes de nuestro Señor. Para alimentarnos, hermanos, ¿cómo nos alimentamos como cristianos? De la palabra de Dios, ¿no? Para tomar cualquier decisión, ¿qué hacemos, hermanos? Recurrimos a quién en oración, a nuestro Padre. Ya no vivimos según nuestra voluntad, hermanos, hacemos la voluntad de Dios. Y en cada área de nuestra vida, hermanos, tenemos que ser cada vez más y más y más dependientes de nuestro Señor. Tenemos que depender como niños de nuestros padres. Amén. Para terminar, hermanos, abra su Biblia en Salmo capítulo 23, por favor. Salmo capítulo 23, versículos 1 al 6. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vivamos en dependencia de nuestro Señor. Como conclusión, hermanos, tenemos que volvernos a Dios, entregarle nuestra vida a Cristo y hacernos como niños. ¿Qué cualidades vimos hoy, hermanos? El punto número 1, ¿se acuerdan? ¿Cuál, perdón? Confiar en nuestro Señor. El punto número 2, perdonar como niños. El punto número 3, hermanos, ser dependientes de nuestro Señor. ¿Amén? ¿Sí? Hay muchas otras cualidades en el carácter de los niños, hermanos, que son dignos de imitar.
se asombran, no tienen prejuicios, tienen imaginación y creatividad, son resilientes, tienen la capacidad de divertirse, experimentan, hacen amistad con facilidad, tienen sentido del humor, comparten, ríen, aman. Cualidades que tenemos que imitar. Pero que desgraciadamente, hermanos, tenemos que reconocer que dichas cualidades se van corrompiendo con los años. Es por eso que el mandamiento de Jesús es ser como niños, recuperando o creciendo en nuestra confianza en Dios, perdonando con facilidad y vivir en total dependencia de Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. A pesar de tantos errores, a pesar de que tenemos tanto en qué mejorar, tanto en qué crecer, Señor, tú eres fiel. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos guía, que nos enseña, Señor. Como cada semana tras semana, día con día, Señor, conforme vamos aprendiendo de tu palabra, Señor, podemos seguir creciendo y madurando, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser como niños a la hora de confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ser como niños, Señor, a la hora de perdonar, a no guardar rencor, amargura en nuestro corazón, y ser imitadores de ti, Señor, y perdonar, Señor, perdonar con facilidad. Y ayúdanos a vivir cada día, Señor, en dependencia de ti, amando, Señor, cada vez más y más, Señor, tener pasión por tu palabra, pasando tiempo de calidad en la oración, Señor, en intimidad contigo, y aprendiendo, Señor, de tu palabra a través de la predicación. Bendice nuestras vidas, Señor, porque queremos honrarte, adorarte y exaltarte con nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Bendíceles, Padre, derrama bendición sobre sus vidas. Guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea tratando con sus vidas y sus corazones, Señor, en cada momento. En el nombre de Jesús.